Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Leti Cepeda y voy a dar el discipulado de jóvenes. Vamos a esperar. No veo a nadie conectado. Vamos a esperar tantito. Está una persona. Muy bien. Vamos a orar para empezar con el discipulado de jóvenes de la Iglesia Comunidad Cristiana Ágape. Por favor, acompáñenme. Señor, esta tarde, Padre, estamos ante tu presencia, Señor. Primero que nada, Señor, para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, Padre. Perdona, Señor, nuestras ofensas, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no te escuchamos, no escuchamos tu voz, Señor, y no obedecemos a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Esta tarde, Señor, te pido que quites todo lo que estorbe, Señor, para que podamos escuchar tu palabra. Que pongas en nuestros corazones escucharte, estar atentos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que podamos concentrarnos en tu palabra. Que no estemos pensando en otras cosas, Señor, sino solamente lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. Te pido, Señor, que apresures los pasos de aquellas personas que van a conectarse, Señor. Que no haya ningún estorbo, que el internet pueda fluir rápido, Señor, para que tu palabra pueda ser escuchada, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, Padre, porque nos amas, porque nos has escogido, porque estamos aquí queriendo saber de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das sin merecerlo, Señor. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí. Que sea tu Espíritu Santo y no yo el que esté diciendo palabras, Señor, para que pueda profundizar y que pueda tocar esos corazones, Señor. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes. Ya vi que Alicia ya está también, ya nos está comentando. Montserrat, qué bueno, Dios les bendiga. No puedo checar quiénes son los que están conectados porque luego después me pierdo de lo que voy a decir. Pero bueno, el Señor sí sabe quién está y quiero decirles que Dios les ama mucho, que si están aquí es porque el Señor tiene planes hermosos para ustedes y yo espero que pongan mucha atención porque el Señor nos está hablando y como cada sábado nos habla con mucho amor. Nuevamente, yo que sé de qué se va a tratar, siento el amor del Señor hacia cada uno de nosotros. Bueno, miren, el tema se llama Escucha la voz de Dios y escribe lo que Dios te está diciendo, ¿sí? O lo que Dios te está hablando, ¿ok? Cuando vi el tema, me acordé de este dicho. A mi esposo y yo nos gusta mucho decirnos dichos y de qué se tratan y todo, pero creo que no lo hemos comentado. Las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Creo que así va. Bueno, creo que es un dicho muy viejo y pues lo que quiere decir realmente es que a veces podemos hablar, yo le puedo decir cosas a mi esposo, yo le puedo decir cosas a mis hijos o mis hijos a mí, pero, o sea, nos podemos comprometer con palabras, pero a la mera hora se nos olvidan, ¿sí? Entonces, lo mejor es que estén escritas. Yo les voy a platicar que cuando empezamos el negocio, teníamos problemas con algunos clientes porque hacíamos el pedido y
en el transcurso del tiempo, conforme íbamos trabajando, habían cambios. Decían, por ejemplo, pues que en vez de ventana quiero yo un fijo, por decirlo así. O en vez de vidrio claro, pues lo quiero un vidrio filtrasol. Pero como platicada, ¿sí? Entonces, pues no, pues sí, está perfecto, lo hacemos los cambios y todo. Y a veces pasaba situaciones desagradables porque a la hora que entregábamos, decía, ¿sabes qué? Es que yo no pedí este diseño, o yo no quería este vidrio, y así. O en cuestión de pagos, ¿sabes qué? Pues el anticipo es el 50 y el resto es el momento en que te instalemos, ¿verdad? Que te entreguemos el material. Y luego, pues, se hacían de la vista gorda y así. Y nos metíamos en muchos problemas. Entonces, fuimos cambiando nuestra forma de trabajar. Ahorita actualmente, pues todos los pedidos son por escrito. Si en el transcurso del tiempo en que estamos nosotros produciendo hay cambios, nosotros todo el cambio que el cliente diga lo anotamos. O sea, modificamos ese pedido, se lo enviamos nuevamente y una vez que lo revisa el cliente y firma y todo, o nos lo autoriza por escrito, nosotros ya le damos el siguiente paso, o sea, procedemos a trabajar en él. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita el dicho, que las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Todo se nos olvida. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes, pero muchas veces yo me he comprometido, por ejemplo, con mis hijos, no, pues ¿saben qué? Hoy voy a llegar temprano y vamos a hacer algo de cenar o vamos a salir, tipo así. Y de repente se me olvida y me enfoco en el trabajo y pues quedo mal, ¿sí? Y pues es triste, porque pues lastimamos a las personas, a nuestros hijos, o nos metemos en problemas gratis, como les comentaba, de los clientes, nada más porque no tenemos la precaución de escribir, ¿sí? Lo que el cliente nos está diciendo. Dios le bendiga, hermana Toñita. Qué bueno que está aquí. Bueno, entonces, debido a esto, yo me estaba acordando de cómo Jesús, cuando estaba predicando aquí en la tierra en su época, cuando él estuvo aquí, cómo él trabajaba, ¿sí? Les voy a leer un versículo, fíjense, es Marcos 3, 7 al 10. Se llama La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijeron a sus discípulos y Jesús le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa de tanta gente, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Fíjense. Entonces yo me estaba imaginando toda esa multitud de gente, porque era de muchos lugares que venían alrededor de Jesús, querían escuchar su voz, ¿sí? Querían ser sanados. Yo me imagino si yo hubiera estado ahí, o sea, me imagino muchísima gente y yo digo, ¿cómo yo lo hubiera podido escuchar a él? Si ahorita en la actualidad, a veces yo no escucho, a veces me está hablando mi esposo, él está allá en la recámara y yo estoy acá arriba en el comedor o en la cocina y así, y él me está hablando y yo no lo escucho. Y yo le digo, es que no te escucho nada, necesito que te acerques un poquito más para que me digas. O los niños no me escuchan o yo no los escucho. Y entonces me pongo a pensar cómo en aquella época, cómo le hacía la gente para escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús, porque era multitud. Aquí dice multitud a la orilla del mar, y luego en el mar, peor el asunto, imagínense las olas, todo, o sea, yo estoy segura que era bien difícil escuchar la voz de Jesús, creo yo.
¿sí? Y venía a mi mente, cuando estamos orando, todas las mañanas, por ejemplo, nosotros nos juntamos a orar en la mañana muy temprano. Le doy gracias a Dios por esos momentos. A veces me cuesta porque no me puedo levantar, pero le doy gracias a Dios que lo primero que hacemos es orarle a Él. Y cuando yo estoy orando, a veces me siento mal porque digo, Señor, bendice a mi esposo, que mis hijos, que nuestros hermanos de la iglesia, que el negocio, que sana a mi tía, a los enfermos. Empezamos a pedir tantas cosas todos los días. Y yo digo, bueno, ok, yo ya le estoy hablando a Dios, ya le estoy diciendo lo que necesito o lo que yo anhelo, lo que yo deseo de Él. Y luego me pongo a pensar, bueno, ¿y qué me ha respondido el Señor? O sea, me está escuchando, o sea, yo estoy escuchando su voz, la voz de Él, ¿sí? Porque hace poco, le doy gracias a Dios porque tenemos unos departamentos pequeños donde ahí van las personas, les rentamos a personas, pero la mayoría de las personas tienen familiares que están enfermos, sí, que están en hospitales, están delicados. Entonces siempre estamos orando por las personas que están ahí, que habitan en ese lugar, en esos departamentos. Y el Señor ya nos había mostrado que tenemos que poner un libro donde en ese libro se pongan las peticiones de sanidad, cualquier necesidad que tengan ahí en los departamentos, que ellos lo anoten. Y también otro libro de testimonios, o sea, una vez que el Señor haya cumplido esas necesidades, que los haya sanado, que les haya dado el milagro, pues anotar ahí el testimonio. ¿Para qué? Bueno, ahorita les voy a decir más adelante para qué es. Porque es importante escuchar la voz de Dios y escribirla. Acuérdense que el tema se llama Escucha la voz de Dios y escribe lo que Dios te habla, ¿sí? O lo que Dios te está diciendo. Entonces, ahorita más adelantitito les voy a decir en un versículo, el último versículo, ahí está súper explicado por qué motivo lo tenemos que hacer. Entonces, estamos realmente escuchando lo que Dios nos dice y estamos obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo. Bueno, en el caso de estos dos libros que les decía, estos dos diarios, la verdad es que por las prisas, por trabajo, no lo he podido poner. Esto yo creo que ya son 2 semanas que el Señor nos dijo. Entonces, ahorita eso se me vino a la mente. La verdad es que yo ya no me acordaba y yo quiero ahorita, si Dios me lo permite, saliendo de aquí, ir y comprarlo, y mañana que tenemos oración ahí, poner los libros, ¿verdad? Los 2 diarios. Pero es bien importante escribir lo que el Señor nos está diciendo, porque si no luego se nos olvida, como el dicho que les dije, que las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Bueno, ahora vamos a leer parábola del sembrador. Fíjense, es en Lucas 8:4 al 15. Lucas 8, capítulo 8, versículo 4 al 15. Y es la parábola del sembrador. Aquí vemos otra vez, fíjense, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Aquí vemos nuevamente la multitud de gente. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto, a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Versículo 9.
Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Bueno, yo aquí me imagino mucho que aquellas personas que escuchan lo que Dios les está diciendo, pero no la escriben, no precisamente escribirla con un lápiz o una pluma o qué sé yo, sino también escribirla en tu corazón, ¿sí? Entonces dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces ahí es lo que yo les decía, que pues las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Y no es el caso. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, porque no están meditando la palabra, porque cuando la tienen que emplear, ni siquiera se acuerdan porque no la estuvieron escribiendo en su corazón, no estuvieron escudriñando la Biblia, se dejaron vencer. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Dice, no se han dado tiempo para meditar la palabra, para escudriñarla, para amarla, para hacerla suya, ¿sí? En el 15, mas los que cayó en buena tierra, que somos todos nosotros los que estamos escuchando en estos momentos este mensaje. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son aquellos que la leen, la reciben, la practican, creen en la palabra, la hacen suya. No solamente son oidores, sino también son hacedores de la palabra, ¿sí? La escriben para aprendérsela de memoria, ¿sí? Un versículo, una promesa de Dios, escribirla, ¿sí? Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escribirla hasta que te lo aprendas, ¿sí? Y cuando más lo necesitas, cuando viene una aflicción, cuando tienes oportunidad de ayudar a alguien, ahí es donde sale la palabra del Señor y puedes bendecir a otros y puedes ser bendecida tú, ¿sí? Y en los tiempos difíciles cuando la usamos, ¿sí? Eso somos nosotros. Bueno, fíjense, hemos leído la Biblia, nos hemos congregado, hemos estado en convivencias entre hermanos, en la cual hablamos la palabra de Dios. Y ¿qué nos queda de todo esto? Quiero que mediten en sus casas. ¿Estamos siendo buenas tierra? ¿Estamos siendo buena tierra cada uno de nosotros? ¿Sí? ¿Estamos preparados para lo que venga? ¿Sí? Bueno, miren, fíjense, Dios, yo aquí lo anoté porque luego después se me olvida. Dios quiere que no nada más le pidamos, aunque a Él le agrada. A mí me encanta, créanme, a mí me encanta que mis hijos vengan y me digan, mamá, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que me ayudes con esta tarea, ¿sí? Me encanta escucharlos, saber que yo soy necesaria en sus vidas. Imagínense Dios. A Dios le encanta que nosotros también le digamos, Padre, te necesitamos, ayúdanos. Tengo este problema, tengo esta necesidad, ¿ok? Pero así como a nosotros nos agrada que nuestros hijos nos escuchen, cuando vemos algo que está mal en sus vidas y que nosotros le decimos, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Por ejemplo, en el celular. No es bueno que estés tanto tiempo en el celular. Los jóvenes, porque son los que más están con los celulares. Ocupan mucho tiempo de sus vidas con los celulares. A veces yo les digo, ¿sabes qué, hijo? Deja el teléfono a un lado y vamos a platicar o vamos a comer, vamos a estar reunidos, ¿sí?
Y nos gusta, sentimos una satisfacción cuando ellos nos escuchan y nos obedecen. Imagínense el Señor cuando nosotros le estamos pidiendo a Dios y que Dios nos está contestando esa oración. Porque a veces yo, como les decía, a mí me ha pasado que yo estoy orando y le estoy pidiendo a Dios, pero no lo estoy escuchando, lo que Él me está respondiendo. Y me da bastante pena, me da mucha vergüenza. Y Dios me lo estuvo mostrando estas 2 semanas. Y me mostraba la multitud de gente, como Él estaba antes, con esa multitud de gente a su alrededor. Y cómo estamos nosotros, ¿sí? Y la verdad es que le pido perdón al Señor por eso. Y con esta plática realmente yo quiero entregarme a Él, quiero escuchar su voz, ¿sí? Quiero estar al pendiente. Bueno, fíjense, entonces les decía que Dios quiere que no nada más le pidamos, sino que también le escuchemos. Me ha mostrado, fíjense, que en aquellos tiempos no había tecnología. Ellos no tenían bocinas, no tenían micrófonos. Cuando Jesús hablaba, no es como ahorita. Vamos a la iglesia y tienen micrófono, hay bocinas, todos podemos escuchar. O en algún concierto, algún artista, están cantando y hay bocinas enormes y sus micrófonos, el sonido está perfecto. Y toda esa gente que se reúne a un concierto, todos pueden escuchar claramente lo que está hablando la persona que está arriba, el pastor o algún cantante, ¿sí? Pero cuando estaba Jesús, no, eso no había, ¿sí? No existía el WhatsApp, no existía el Facebook, nada de tecnología, ¿sí? Ahorita nosotros tenemos todo fácil, todo para poderlo escuchar, porque si por ejemplo, a mí me pasa en las noches que no puedo ya leer la Biblia, se me hace muy pequeña la letra, pero tengo un celular y yo puedo agrandar la letra, o tengo la app y puedo agrandar la letra, puedo leerla en cualquier momento, aunque sea de noche. Ahora, la lap, aunque no haya luz, yo la puedo prender porque siempre está cargada, siempre trae pila, gracias a Dios. Pero en cualquier momento yo la puedo usar. Y yo aquí puedo ver su palabra, puedo leer la Biblia. Antes no había eso. Y nosotros tenemos toda la tecnología a nuestro alcance, ¿sí? ¿Realmente estamos escuchando al Señor? Bueno, Dios lo que nos está pidiendo en estos momentos es que escribamos para que no se nos olvide lo que Él nos está hablando cada día, ¿sí? Cada vez que tú le estás orando por algo, Él nos está contestando, Él te está contestando a ti, te está diciendo cómo hacer las cosas, cómo salir de algún problema, cómo hacer un negocio, cómo vas a hacer una venta, cómo vas a tratar a tus hijos, a los jóvenes, cómo vas a tratar a tu novia, a tu novio, cómo vas a sacar adelante ese trabajo que tú tienes, ese que a lo mejor se te complica, esa materia. Bueno, pues Dios te está diciendo cómo, ¿sí? Y es muy fácil, solamente hay que orarle a Dios y decirle: Señor, que mis oídos puedan escuchar tu voz, que puedan escuchar tu mensaje para que me ayudes a resolver esta situación. Y créanme que si por lo regular a mí casi siempre cuando estoy dormida me despierto con algún mensaje de Dios, o si estoy trabajando, que estoy escuchando la Biblia audible, me empieza a hablar y lo que hago es rápido. Gracias a Dios tengo la computadora, entonces abro una hoja limpia y empiezo a anotar. Y la guardo y luego me vuelve a decir algo de eso y la vuelvo a abrir. Esto que les estoy diciendo, tengo 2 semanas haciéndolo, ¿sí?
Pero todo lo que me va diciendo, todo lo voy anotando, porque antes todo se me olvidaba. Yo decía, no, voy a decir esto. Y cuando llegaba el momento, o cuando ya me iba a poner a prepararla, ya se me había olvidado todo, absolutamente todo. Cuando trabajaba yo en una notaría, duré como 10 años trabajando hace un buen de tiempo, hace como, ¿qué será? Hace más de 12, 13 años por ahí. Yo me acuerdo que de repente me tocaban contratos difíciles que no había algún formato y que yo lo tenía que elaborar. Y a veces no le hallaba ni por dónde, no sabía cómo hacerle. Y recuerdo en aquella época que yo le decía a Dios, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame, no sé cómo lo voy a hacer. Y cuando yo dormía, yo me lo empezaba a imaginar todo, yo no sé cómo sucedía, pero, o sea, Dios me daba ese contrato, me lo daba. Despertaba y rápido, apurada, me iba a trabajar y empezaba a elaborar todo el contrato. Y así me pasaron bastantes. Entonces, Dios es un Dios todopoderoso, es tu Dios, es mi Dios, nos ama. Y Él siempre nos va a dar la solución a cualquier cosa. Dios es el Dios de todo lo imposible, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos nosotros. Lo que no podamos hacer, que Dios lo haga. Pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que escuchar su voz. Para escuchar su voz hay que orar. Hay que leer la Biblia. Tenemos que congregarnos, ¿sí? Si no podemos ir a la iglesia, vamos a hacerlo por este medio. Vamos a conectarnos. En la primera oportunidad que tengan, escuchen predicaciones y el Señor ahí les va a estar hablando, les va a estar diciendo, ¿sí? Yo les digo, a mí me mostraba cómo antes la gente, todo lo que hacía, venía de muchas ciudades en busca de Jesús, en busca de una solución a su problema, ¿sí? Y no había carros como ahorita, ¿ok? Imagínense andar en un burro, en el calorón, y quién sabe qué tantos kilómetros de un lugar a otro. O sea, ahorita, o sea, tenemos toda la facilidad, toda la tecnología, ¿sí? Para movernos. Y a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Fíjense, en Deuteronomio 6, versículo 1, Deuteronomio 6, versículo 1 hasta el 9. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Yo nada más iba a hacer un comentario así leve, pero la verdad es que me gusta mucho esta palabra de Dios. En el versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, para que todos nosotros lo pongamos por obra, ¿sí? Nosotros recordemos que somos el pueblo de Dios, ¿sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí el Señor nos dice que escribamos la palabra de Dios, ¿sí? Yo hace tiempo yo vi un video donde había habido como un huracán, algo así. Es muy viejo, no recuerdo muy bien dónde era ni quiénes eran. La casa fue destruida, ¿sí? Pero
Pero las personas que vivían ahí eran cristianos, conocían de la palabra de Dios y acostumbraban cuando Dios les daba una promesa, una palabra hermosa, ¿sí? Ellos acostumbraban a anotarlo y lo ponían en las paredes, en las puertas de sus recámaras, en el refrigerador y así. Y me acuerdo que quedó su casa destruida y había una promesa del Señor. En medio de esa dificultad, en medio de esa aflicción, ellos encontraron esa promesa. Creo que la habían puesto en el refrigerador. No me acuerdo qué palabra era, pero recuerdo que el Señor cumplió esa promesa. Les restituyó todo nuevamente y no les faltó nada. Entonces, si no hubieran hecho eso, quizás se hubieran puesto nada más observando el problema. Hubieran dicho, ya no tenemos nada, pues el huracán se acabó nuestro patrimonio, ¿sí? Pero en lo que se enfocaron fue en esa promesa donde Dios iba a proveer, donde Dios les iba a dar todo en abundancia. Y ellos creyeron eso y el Señor les hizo realidad eso. Entonces, tenemos dos opciones. Una, enfocarnos nada más en las cosas malas, en las cosas que nos hacen falta, ¿sí? Y yo sé que Dios es bueno y Dios te va a sacar de eso, de esos problemas, ¿sí? Aunque te estés enfocando nada más en eso, Dios lo va a resolver, pero te va a doler y te va a costar más trabajo, ¿sí? Porque sabemos que todo tiene un tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿sí? Entonces, si tienes problemas y todo, tú puedes confiar en la palabra de Dios. Cuando Dios te dice que Él va a proveer, ¿sí? Tú puedes confiar en Él, en esa promesa y descansar. A lo mejor te va a doler, pero va a ser un dolor leve, un dolor pasajero y la bendición va a llegar pronto, ¿sí? Pero cuando tú te enfocas nada más en lo malo y no ves esa palabra de Dios, que quizás tú mismo la escribiste y no la estás creyendo en lo que Dios te dijo, y te enfocas nada más en lo que te falta, pues se te va a hacer una eternidad porque se te está olvidando la promesa del Señor. Entonces yo te recomiendo que descanses en el Señor, que creas en su palabra, pero que anotes cada promesa, cada palabra del Señor, la anotes, ¿sí? Y la medites y la guardes en tu corazón para que no se te olvide, porque también a veces hasta en las hojas se borran, pero lo que tú tienes en tu corazón, tu mente, eso jamás. Dios nunca va a permitir que se te olvide sus promesas. Bueno, entonces aquí yo veo cómo Dios decía que anotaras, ¿sí? Que anotaran ellos los mandamientos para que fueran bendecidos, que se los enseñaran a sus hijos, los hijos de sus hijos y así, ¿ok? Entonces, Dios revela las cosas a través de su palabra. Áreas en las que tenemos que trabajar, en las que tenemos que cambiar, ¿sí? Te dice muchas veces que estás siendo egoísta a través de su palabra. Muchas veces te dice que estás peleé y peleé, que no lo hagas, ¿sí? Otras veces te dice que no temas. O sea, Dios te está diciendo, oye, estás teniendo miedo, no debes de temer. O que te estás afanando. Infinidad de cosas el Señor nos dice a través de su palabra, ¿sí? Bueno, recordemos que el tema se llama escucha la voz de Dios y escribe lo que Dios te habla o lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Fíjense, ahorita leímos Deuteronomio 6. Bueno, ahora permítame tantito porque no, está bien. Habacuc 2:1 y 2. Aquí nuevamente vemos que a Dios le gusta que escribamos, porque Dios lo decía. Dios pedía a la gente que lo escribiera. Lo que Él decía, pedía que escribieran las cosas. 2:1. Sobre mi guarda estaré,
y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc le decía a Jehová. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Fíjense, o sea, aquí Dios está ordenando, escribe lo que te estoy diciendo. También pueden leer con calma Apocalipsis 2. Aquí vemos cómo los mensajes a las 7 iglesias, cómo el ángel decía, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, o escribe al ángel de la iglesia en Esmira, y así, son 7 iglesias, léanlas cuando tengan oportunidad, y ahí van a ver cómo Dios pide que escribas lo que Él te está diciendo. Hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿sí? En las cosas malas hay que cambiar, hay que ser mejores personas, hay que ser mejores seres cristianos, hermanos. Ok, bueno, ¿cuántas veces? Que yo estoy seguro que a muchos Dios les ha dado cantos. Fíjense, Dios les ha dado letra de canciones para que le canten al Señor, para que le alaben al Señor. ¿Lo han anotado? ¿Sí? ¿Han anotado esas palabras para que sean cantadas en medio de una alabanza al Señor? A mí hasta ahorita no me ha dado ninguna, y yo creo que no soy buena tampoco para tocar o para componer. Yo creo que Dios no me escogió a mí para eso, me imagino. Pero yo sé que a muchos de los que me han estado viendo, yo sé que hay muchos que el Señor les ha dado letra de canciones, de cantos, para que las toquen en la alabanza. Dios te bendiga, mami Lupita Esquivel. Fíjense, Salmo 43. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Se fijan? Cuando nosotros hacemos caso a Dios, escuchamos lo que Él nos está diciendo, ¿sí? Hacemos lo que Él nos está diciendo. ¿Qué sucede? Que es lo que les decía ahorita hace ratito, que lo íbamos a ver al final. ¿Qué sucede? Que muchas personas lo van a ver. Muchas personas van a ver lo que Dios les ha dicho, ¿sí? Dice, y temerán y confiarán en el Señor. Si tú que me estás viendo haces caso a la voz del Señor, lo escribes para que no se te olvide y lo haces realidad, mucha gente va a ver esto, mucha gente va a temer y mucha gente va a confiar en el Señor, ¿sí? Y Dios te ha escogido a ti, que me estás viendo, ¿sí? Para que tú seas una de esas personas, para que tú seas un instrumento de Él, ¿ok? Para que ayudes a mucha gente. Entonces, por favor, lo que Dios les dé, que no se les olvide. Escríbanlo. Ok. También se me viene a la mente, fíjense. Se me vino a la mente cuando estábamos con este tema, ya para terminar. Muchas veces oramos y sí o no decimos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ok. Imagínense que el Señor, como está muy ocupado, porque somos demasiados, se le olvide al Señor anotar mi nombre o tu nombre, porque está ocupado en otras cosas y nosotros no podamos estar allá con el Señor. Imagínense, vea que no nos va a gustar, y yo creo que no va a suceder. Gracias a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, porque Dios es bueno, porque a Él no se le olvida nada de lo que Él promete, ¿ok? Bueno, pero así como nosotros le pedimos al Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, así también
que no se nos olvide a nosotros escribir lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿ok? Pónganse en los zapatos de la gente, de aquella gente cuando Jesús estaba en la tierra, cómo ellos batallaban para escuchar su voz, pero hacían hasta lo imposible por estar ahí. Hay muchas historias en el Nuevo Testamento, muchas historias de cómo iban los enfermos, los paralíticos, los leprosos, cómo estaban necesitados, los ciegos, los sordos, y hacían hasta lo imposible por ir a verlo. La mujer de flujo, cómo hizo hasta lo imposible para ir a tocar el manto de Jesús y ser sanada. Sí, nosotros tenemos todo bien fácil, súper fácil, no nos cuesta nada. ¿Okay? Leamos la palabra de Dios, escribamos lo que Él nos dice. ¿Sí? Hay que escribir lo que el Señor nos dice y hacerlo realidad, ¿sí? Pero no nada más escribirlo, sino en nuestro corazón, escribir sus mandamientos, su palabra, todo lo que Él quiere que hagamos, todos los cambios que Él pide de nosotros, ¿ok? Dice Lucas 10:20, sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que obedecer al Señor. El tema ya se acabó. Yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado. Yo creo que el Señor no nos habló feo, no nos habló mal, no nos habló con amor, ¿sí? Nada más lo único que pide es que nos pongamos en los zapatos de aquellas personas cuando en aquellas multitudes lo que hacían hasta lo imposible por escuchar su voz. Si nosotros cada día estamos orándole al Señor, le estamos pidiendo cosas, vamos a pedirle al Señor que también nos ayude a escuchar su voz, que seamos sensibles, ¿sí? Que seamos sensibles a su palabra, a su voz, lo que Él quiere que hagamos, ¿ok? Que, bueno, pues como les digo, el tema ya se acabó. No voy a poner canto, ninguna alabanza, porque la mayoría de las veces dicen que me ha parecido que se va a bloquear porque esa canción no está permitida o por el artista que no está autorizada. Y para evitar que nos la suspendan y que se pueda enseñar este video a mucha gente, ya no voy a poner alabanzas. Entonces nada más vamos a orar para despedirnos, ¿sí? Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias por estar escuchando la palabra del Señor. Veo que está Alicia también conectada. Alicia nos estuvo oyendo. No sé cómo le hace Alicia, no sé en qué forma se conecta, pero ella nos estaba escuchando, ¿sí? Entonces, quiero decirle que la extraño mucho, que Dios la bendiga. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Señor, Padre, esta tarde, mi Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas todos los días, Señor. Y a veces nosotros no te hemos escuchado, o porque a veces somos tan desesperados que oramos y te pedimos y actuamos conforme creemos que es lo mejor. Perdónanos, Señor, si no te hemos escuchado, Señor. Perdónanos, Padre. Te pido, Señor, que quites todo aquello malo que tengamos que impida, Señor, que podamos escucharte, que podamos crecer espiritualmente, Señor. Quita todo estorbo, Padre. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra se quede grabada en nuestros corazones.
que tengamos ese amor, ese deseo, Señor, de escribir. No perdemos nada de tiempo, Señor. Que cada promesa que tú nos das la podamos escribir y pegar en las paredes de nuestras casas, en los carros, en nuestros útiles, en nuestra mochila, en nuestro trabajo, Señor, en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor. Que siempre esté presente tu palabra. Tu palabra es tu voz. Ayúdanos, Señor, a que se nos grabe en nuestros corazones, que no se nos olvide, Padre, pero que sobre todo, Señor, no nada más que no se nos olvide, Señor, sino que también la hagamos realidad, que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos, a cada vez parecernos más a Jesús. Te pido, Señor, esta tarde, Señor, que todos mis hermanos, todas las personas que han escuchado y que van a escuchar este mensaje, Señor, que los bendigas grandemente, a ellos, a sus hijos, Señor, sus patrimonios, Señor. Protégelos, bendícelos grandemente, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque has estado con nosotros, porque has sido tú el que ha estado hablando. Gracias por tu hermosa palabra que nos has traído. Que a partir de hoy, Señor, no se nos olvide nada, Señor, que todo lo anotemos con agrado y que todo lo hagamos. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Por tu amor, por tu misericordia, porque hasta el día de hoy nos has guardado, Señor. Gracias por darnos fortaleza para seguir adelante, Señor. Te bendecimos, Señor, y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.